¿Sabían que ya abrieron en El Salvador el primer hotel, el primer glamping que tiene forma cilíndrica? Una forma bastante curiosa y pues por primera vez la tenemos aquí en el canal. En la aventura del día de hoy nos venimos al departamento de Morazán, específicamente a la zona de Perquín, en el Llano del Muerto, a conocer Jukuru Glamping. Y es que para los amantes de la montaña, del clima fresco, de los pinos, este lugar le va a caer como anillo al dedo. Yo viendo ahí en TikTok me salió este videíto. Créanme que realmente yo dije, este volado no es en El Salvador, y que me pongo a leer en los comentarios y que sí era en El Salvador. Así que nos venimos directamente desde San Salvador, como 5 horas de trayecto, a conocer y grabarles este lugar para que ustedes lo conozcan. ¿Qué onda, bichos? Para llegar aquí se pueden guiar fácilmente en Maps poniendo Jukuru Glamping y ahí les va a estar tirando la ruta que tienen que seguir. Justamente cuando vean un letrero como este significa que han llegado. Algo que quiero recalcar es que la calle quizás no está en el mejor estado que pudiera estar. Ojito con eso, ojalá la arreglen pronto porque no sé a quién le corresponde arreglar las calles, pero quedaría bonito. No sé cómo es que esta zona que es tan turística en el departamento de Morazán no la han pavimentado. Fuera chivo que la terminaran de arreglar. Pero bueno, se preguntarán, tío Fran, ¿puedo ir en sedán? ¿Necesito 4x4? Pues les cuento que, miren, recomendable un carrito alto o un 4x4, pero yo me vine en el Rayo McQueen, que ustedes saben que lo ando de arriba para abajo, y me vine sin problemas. O sea, se van ahí un poquito lentecito y van a llegar. Como uno de los spots llamativos de este lugar es que tiene esta mano gigante para que uno venga, se tome la respectiva foto. Tiene como estas redecillas también para tomarse fotos al paisaje. Y de noche tiene una iluminación que me pareció a mí realmente perfecta. Quizás como el primer dato curioso que le voy a decir en esta aventura es por qué se llama Jukuru Glamping. Pues el nombre Jukuru Glamping viene del nombre Jukuru, que es un pueblo bastante conocido aquí en la zona de Morazán. Y es que los dueños de este glamping tienen sus orígenes en ese bonito pueblito. Así que para los que se preguntan qué significa Jukuru, significa Jocoro. Era el nombre que le decían al pueblo salvadoreño Jocoro anteriormente. Miren, ahorita que vamos empezando el tour, se ven así, o sea, se ven así, son como unos medio barrilitos la forma de las cabañitas. Son 3, y es que si vienen tienen que tomarse la respectiva foto en este mural, y es que quedan bastante bonitas. Miren, por aquí les voy a dejar una que yo me tomé. Eso sí, tienen que buscarle lado para que les quede bien chiva. Pero bueno, miren, vamos a la primera cabaña, y esta se llama Cabaña Tierra de Fuego. Ahorita que estamos entrando, pues les quería comentar quizás una de las curiosidades del nombre de esta cabaña, y es que, pues hablando ahí un poquito con los dueños, me comentan que el nombre de esta cabaña, Cabaña de Fuego, pues viene porque anteriormente a Jocoro se le conocía con ese nombre. Y es que como un dato curioso, si ustedes ponen en internet Jocoro Tierra de Fuego, les van a salir cosas alusivas a este nombre. Por ejemplo, el polideportivo del pueblo se llama así, Tierra de Fuego. Ahorita vamos caminando a hacer el breve recorrido por la cabañita. Aquí hay unas pequeñas graditas y miren, desde aquí hay algo que me llama la atención. Han puesto aquí como unas redecitas que de aquí quedan unas vistas increíbles, que dan unas fotos bien chivas. Y por si no se conforman con fotos épicas en esta red, pues también pueden tomarse fotos en aquellas manos que ven al fondo, que también quedan chivas las fotos. Ya si nos venimos por acá, tenemos unas sillitas por acá. Y pues bueno, una cosa que sí me parece peculiar es que la forma de estas cabañas tienen, sí, como una forma de medio barril. Yo pues creo que nunca había visto una cabaña con la forma de, vamos a llamarla así, la forma de barrilito. Me parece bastante creativo, pero ya entrando a la habitación se la voy a mostrar. Vénganse para acá. Miren, la luz me parece a mí bastante bonita, una luz tenue, elegante. Y entre cositas a resaltar del lugar es que bueno, por acá tenemos un espejito, te dejan por aquí unas botellitas de agua, una cafetera por si quieres hacer de allí un cafecito más tarde. Tienen aquí raquetas para los insectos. Aquí tenemos lo que es la cama, por aquí una alfombrita, unas sillitas por aquí a la derecha. Y aquí tenemos el televisor que pues me estaban comentando que también tiene Netflix y Disney. Tío Frank, ¿y cómo voy a ver eso si en esta zona de Morazán el Inter no llega? Pues les cuento que estos hipotes se pusieron las pilas y han puesto Starlink, así que no se preocupen por el internet. Igual por aquí te dan como
como un código QR para que vos lo escanees dentro de la habitación. Para los que sufren de calorcito, no se preocupen, las 3 cabañas tienen aire acondicionado. Ya si nos venimos por aquí tenemos lo que es el baño. Me parece a mí elegante la forma en cómo lo han decorado. Unos foquitos bien bonitos por acá, igual aquí hay como, sí, como un perchero para poner ropa. Te ponen aquí unas toallitas, unas plantas decorativas por acá. Aquí tenemos lo que es el lavamanos, el espejito bien sexy por aquí. Aquí igual hay papel higiénico para que se limpien todo lo que se tengan que limpiar. Por acá igual te dejan champú, unos jaboncitos. Y aquí tenemos lo que es el área de la ducha. Qué bonito. Así que bueno, miren, aquí les mostré la cabaña número 1, pero acá tenemos la número 2 allá donde Pipo va despertando de una goma pero perrona. Buenas noches. Buenas noches. Y bueno, y al otro fondo tenemos la tercera. Y miren que en sí, estas 3 cabañitas que tienen así forma de barrilito son casi iguales. Solo que miren, cada una tiene una historia curiosa en cuanto a su nombre ya. Esta que vemos por acá, que es la de en medio, se llama la Cueva del Gigante. Y es que también tiene una historia bastante curiosa que siempre tiene que ver con el origen del por qué han construido, pues sí, este hospedaje. Y es que les cuento que le han puesto la Cueva del Gigante porque cuenta una historia local que a inicios de los años 1900 encontraron unos huesos de una persona que se decía que medía aproximadamente 2 metros. Estos restos se mandan a investigar, pero en sí nunca se supo si eran verídicos o no. Pero desde ese entonces, pues, nace lo que se conoce hoy en la actualidad como las gigantas de Jocoro debido a esa historia local. ¿La sabías vos, Pipo? Vaya dato perturbador, no sabía dónde lo buscar. Ahí me lo dio la dueña en unas paginitas bien chivas, va, para que te inmersas más en la historia del lugar, ¿va? Qué interesante. Y por eso se llama así esta cabañita, la Cueva del Gigante. Esta mano es la mano del gigante, que igual pueden venir a tomarse fotos, quedan bien chivas. Yo creo que este es el spot más chivo para tomarse fotos, así que si ustedes vienen, tómense la foto por acá y me etiquetan y yo la voy a estar subiendo a todos los que lo hagan, así que ojito con eso. Pero si miren, aquí tenemos el modelo, Andresito Foto, meditando así bien aesthetic, como dice la chaviza. Pero si miren, la cabaña Cueva de los Gigantes es básicamente igual a la anterior. Solo cambian un par de cositas, como por ejemplo que el espejo se encuentra a la derecha, esta sillita, la cama también se encuentra a la derecha. Son cositas pequeñitas que cambian, por ejemplo el tele se encuentra aquí atrás en la parte izquierda. Igual las mismas cositas de la otra cabaña están acá, e igual el baño siempre se encuentra en lo que es la parte del fondo. Igual tiene los mismos foquitos. Por acá también tiene el mismo, bueno sí, solo cambia un poquito el lavamanos por acá, el inodoro e igual la ducha aquí al fondo. Y miren, para los que se estaban preguntando por la bendición, ¿qué te habías hecho, Andresito? Los bichos ya tenían, pero tiempo sin verte. Andresito ya es un adolescente, pasó de tener la voz así Hey, ¿qué onda, bichos? Estamos en un nuevo video con mi hermanito. a tener la voz Así. ¿Cómo pasa el tiempo, bichos? Ustedes cuiden a sus bendiciones porque se les van a crecer. ¿A qué grado van ya? Voy a ir a sexto este año. Dígame. Este muchacho ya está peludo. Finalmente nos encontramos en la cabaña Los Pinos. Miren, varios van a pensar que le han puesto el nombre a esta cabaña por este pino que tiene en la parte de enfrente, pero viene otro dato curioso. Miren, anteriormente les cuento que a la ciudad de Jocoro se le conocía como Jukuru, entonces eso significaba ciudad de los pinos. Es por eso que a esta cabaña le han puesto Los Pinos. Esta cabañita es básicamente igual, lo mismo que tienen las otras 3, cambian unas cuantas cositas, el espejito por aquí, sillita, la cama por acá. Igual aire acondicionado, por acá tiene el silloncito, que creo que las otras sí no tenían un silloncito. Igual aquí tenemos lo que es el tele. Y bueno, me imagino que aquí al fondo está el baño. Tío Fran, pero ya mostraste las cabañas bien bonito y toda la historia, pero no nos has contado lo más importante, el precio. Pues espérense, ténganme paciencia porque ahorita viene. Pues bueno, estas 3 cabañas que tienen la forma así como de barrilito, la cabaña de Cueva de los Gigantes, la Tierra de Fuego y la cabaña Los Pinos, estas tienen un costo de $100 para 2 personas. Si ustedes quieren reservarlas, pueden hacerlo al número que les va a estar saliendo por aquí abajito, o si no, pueden hacerlo igual por Airbnb. Les voy a estar dejando el link en la descripción, o si no, igual pueden contactarse por Instagram o en diferentes redes sociales de los chicos de Jukuru Glamping. Así que pendientes, aquí les voy a estar dejando igual las redes sociales para que ustedes hagan su reserva y no, hombre, se animen a venir por acá. Pero vamos a seguir explorando un poquito más del lugar. Démosle.
Miren, como otra de las cositas que pueden hacer, además de estar dentro de las instalaciones de los chicos de Hukuru Glamping, pues también pueden salir a caminar para las personas que les gusta estar ahí respirando aire fresco. Para las personas que sean amantes del senderismo, pues pueden salir a caminar a unos senderitos que hay cerca de la zona, o justamente desde el Airbnb se logra ver como una piedra al final del trayecto. Nosotros nos hemos venido aquí a ver el atardecer, que miren, quizás el clima no es el mejor, pero espero que cuando ustedes vengan vean el atardecer lo más radiante posible. Por acá les voy a estar dejando unas tumitas que logremos hacer desde acá, así que no, hombre, vamos. Y es que miren, somos unos salados, porque cuando queremos ver el atardecer siempre se pone una gran nube. Ahorita tenemos una nube gris ahí acechándonos, esperemos no nos agarre la lluvia, porque si no, la vamos a regar. Miren, entre otras de las cosas que seguramente les va a gustar de este lugar cuando cae la noche, es que la iluminación pues realmente está increíble. Por aquí les voy a estar poniendo unas tomitas del droncito para que ustedes se den una idea cómo se ve de iluminado ya como a eso de las 7 de la noche. Se mira todo bien bonito. Las cabañitas las iluminan ahí con unas lucecitas bien bonitas. Hay un senderito igual iluminado que te lleva a todas las cabañas. Y pues también la mano gigante la iluminan así como de color azul. Bien bonito, la verdad. Igual, una pregunta que seguramente muchos van a tener es: tío Frank, ¿en el lugar venden comida? Pues bueno, actualmente no, pero ustedes pueden traer su comida. Pueden traer, no sé, si quieren hacer ahí alguna carnita, si quieren hacer algún pollo, no sé, lo que ustedes quieran cocinar lo pueden hacer, porque aquí cuentan con cocina, cuentan también con una parrilla por si quieren hacer ahí alguna carne. Si quieren echarse ahí las recetas prohibidas de chef, lo pueden hacer por acá también. Hay como unas mesitas bien bonitas donde ustedes pueden comer. Nosotros aquí nos echamos la cenita, unos huevitos, unos frijolitos, queso y el respectivo cafecito. Ya si ustedes no quieren andar trayendo comida ni cocinando, les cuento que cerca de la zona, a unos 5 minutos de acá, hay diferentes restaurantes a los cuales ustedes pueden ir y comer diferentes platillos. Anteriormente ya habíamos venido a esta zona del Llano del Muerto y habíamos visitado diferentes restaurantes. Para los que quieran ver los restaurantes, pues al final del video les voy a estar dejando un videito que hicimos del Llano del Muerto y de algunos lugares que visitamos anteriormente, a los cuales ustedes pueden acudir. Al día siguiente. Y bueno, yo sé que a muchos de ustedes sí les gusta quedarse en la montañita, en algún hospedaje ahí relax, pero yo sé que también hay otros de ustedes que les gusta salir a explorar y conocer un poco más de la zona. Les cuento que en toda esta zona del Llano del Muerto hay diferentes actividades que ustedes pueden hacer. Directamente desde el Airbnb en el que nos estamos quedando se logra ver un balneario a lo lejos, justamente este que ven por acá. Y es que para las personas que quieran ir a refrescarse un ratito, les cuento que a unos 5 minutos en vehículo, si ustedes se van caminando, creo que llegan en unos 15, se encuentra este parque acuático que se llama Zona Extrema. Entre las cositas que hemos visto por acá es que tiene aquí unas piscinas bien bonitas para que se vengan a refrescar con la bendición. Un fin de semana, va, bien relax y a pocos minutos del Airbnb. El lugar igual cuenta con amplio parqueo, tiene aquí área de restaurante por si ustedes se quieren venir a echar ahí algún refresco, algún pollo, algún pedacito de carne, lo pueden hacer por acá. Cuenta con áreas de juegos para las bendiciones, también cuenta con áreas de descanso como estos kiosquitos que ven por acá. Me imagino que este es ideal para grupos familiares, o igual están estos que son un poquito más pequeños, que tienen unas hamaquitas a un lado para que ustedes vengan y se acuesten por acá. Entre otras cositas que igual han llamado mi atención es que si ustedes avanzan un poquito más se encuentran como con esta zona para fotografías. Está esta bicicleta, tienen un carrito aquí bien bonito, por aquí también tienen un corazón para que se vengan a tomar la foto con la Roxana y el Anthony. Y miren, por acá tienen, es como una especie de paseo de la fama de youtubers que han venido a grabar por acá. Tenemos al Tavo Viajero, por aquí abajito tenemos el otro compadre, y por acá tenemos otros dos que ellos han venido a grabar por acá y les han hecho como un reconocimiento por dar a conocer estos lugares turísticos. Y lo que para mí ha llamado más la atención de este parque acuático es que hay una piscina que tiene forma de guitarra.
Aquí vamos a lanzar el droncito para que ustedes vean la forma que tiene exactamente, bien bonita, para tomarse la foto de recuerdo. O bueno, para las personas que no sabían que hay una piscina en forma de guitarra por acá, hoy ya lo saben. Para los más valientes les cuento que hay juegos extremos. Por si ustedes quieren irse en una bicicleta aérea, pueden hacerlo. O si ustedes se quieren ir en este puente colgante, también lo pueden hacer. Eso sí, solo para los valientes. Así que bueno, si se estaban preguntando si hay algo más cerca de la zona que uno pueda visitar, pues a 5 minutos se encuentra este bonito parque acuático. Y igual, si ustedes siguen recto en esta carretera, se van a encontrar con diferentes emprendimientos. Hay restaurantes. De hecho, nosotros hemos ido a algunos que están un poquito más lejos. Por ejemplo, hemos ido a este que le llaman Cabaña Llano del Muerto, que igual tiene piscinitas y pues tienen un restaurante, y por $2 ustedes pueden ir a conocer la cascada El Caracol. Ahí se pueden dar la respectiva chapuceada si quieren conocer un poquito de las cascadas de la zona. E igual, unos cuantos metros después se encuentra este otro lugar, que aquí se encuentra la cascada El Perol. Esta cascada ya es bastante conocida en esta zona también. Cuando yo vine me cobraron igual $2 por conocer esta cascada, pero dentro del lugar igual también hay áreas de restaurante por si ustedes quieren comer y pues echarse ahí el respectivo pollito. Ya igual, si avanzamos un poquito más, se pueden encontrar con otro lugar que se llama Finca Florecilla. El lugar igual también ofrece hospedaje y también área de restaurante. Tiene piscinas, hamaquitas, kiosquitos, bastante bonitos la verdad. Así que para las personas que se preguntan qué otros lugares hay cerca aquí, pues hoy ya los conocen. Igual les voy a estar dejando esos videitos al final del video para que lo vayan a ver. Bueno chicos, así terminamos la aventura del día de hoy conociendo este peculiar hotel, lo cual les podemos llamarlos el primer hotel cilíndrico aquí en El Salvador. Una forma bastante curiosa, bastante bonita y que sale de lo común. Yo me despido chicos, pero sin antes recordarles que si ustedes quieren ver más videos que hemos hecho aquí en la zona del Llano del Muerto, videos como este o como este, se los voy a estar dejando al final del video para que los vayan a ver. No olviden dejar su like, suscribirse y como siempre digo, nos vemos en la próxima.